11:15 de la mañana de este jueves 13 de junio. Ya tenemos por aquí a José Moll, Inmobiliaria Sala 3. José, muy buenos días. Hola Paula, buenos Bueno, días. Hoy nos vas a hablar de uno de los mayores quebraderos de cabeza que va a tener todo ser humano en su vida, que es comprarse una casa. Bueno, algún consejillo, a ver por dónde os puedo ayudar. Me parece bien, pero lo primero que me parece más importante es ¿en qué momento tomas la decisión de comprar una casa y qué tipo de casa quieres? Eso sería un poco el punto de inicio, sería. Bueno, hay diferentes circunstancias. Uno puede ser cuando te emancipas de casa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Podría ser la primera opción. Es un poco de las más difíciles porque es cuando más joven eres, cuanto menos oportunidades tienes de tener dinero ahorrado. Y que te tienes que conformar con menos. Bueno, también están los padres que suelen avalar ciertas operaciones. Ahora hay un sistema que se está implantando que es poder comprar una casa, implantando, veremos a ver si se hace efectivo. Ahora hay un montón de bancos que ya han acordado con el crédito ICO, pues dar la parte que le falte a una pareja, por ejemplo, que vaya a comprar una primera vivienda, y digamos ayudarle compensando el 20% que a lo mejor no tiene ahorrado, un 10% de esa parte tal, o los gastos. O sea, convertir una hipoteca, cuando normalmente se da el 80%, convertir en una hipoteca a través de un crédito ICO con esa diferencia en el 100%. Ya están los bancos, han firmado varios bancos acuerdos, el Santander y varios bancos con ETA. Ahora lo que hace falta es que se haga efectivo. Requiere ciertas condiciones, que seas menor de 36 años, etcétera, pero bueno, eso ya... Vale, y a una persona que sea la primera vez que pueda comprarse una casa, esta vez como quieren, que tienen su dinero ahorrado, claro, me imagino que cada comprador sea diferente y que no haya dos casas iguales independientemente de estar en el mismo barrio, ¿no? No hay ni dos casas iguales, ni dos personas iguales, ni dos operaciones de compraventa iguales. Son todas absolutamente diferentes. Una de las cosas más bonitas que tiene este trabajo es precisamente eso. Aquí no te aburres, ¿vale? Pero también es verdad que a veces, y depende con qué personas trates, qué tipo de operación o cómo se pueda complicar, pues puede ser un poco estresante. Pero bueno, ¿en qué trabajo no hay un poco de estrés? Sí, bueno, pero también hay que tener una capacidad de adaptación a todo lo que quiera el cliente, que puede ser tal vez lo más complicado del trabajo. Lo que hay que estar es estar preparado. Vamos a ver. Tradicionalmente, cualquiera ha montado una inmobiliaria. No hay una ley que impida que tú vayas ahora a montar una inmobiliaria. Pero también es verdad que si tú vas a comprar una casa en una inmobiliaria, lo que deberías hacer es ver cómo de preparada está, qué recursos tiene, qué seguridad te puede dar, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los inmobiliarios de hoy en día, pues algunos somos abogados, otros economistas, otros tal, o sea, exactamente igual que cualquier abogado, cualquier profesional abogado, que cualquier gestoría, etcétera. O sea, podemos hacer las mismas funciones. Y luego, en nuestro caso particular, pues llevamos 16 años formándonos en todos los aspectos, desde técnicas de fotografía hasta técnicas de captación de inmuebles o de asesoramiento en temas fiscales o de valoración. Yo, por ejemplo, soy perito judicial, no oficialmente porque no quiero ejercer como perito judicial, pero ahí tengo el diploma, o sea, todo eso abarcamos. Lo bueno de esto es que como trabajamos en grupo en Cantabria, en la asociación, etcétera, desde hace tantos años, pues tú puedes hacer, según las inquietudes que tengas, ciertas formaciones y ciertas acciones, pero el hecho de estar en grupo te da muchísima más potencia y mucho más recursos. Es una vez más el comentar el hecho que hemos dicho alguna vez, que al final una inmobiliaria es un servicio como cualquier otro y si comparamos otros servicios, comparar inmobiliarias también es algo que deberíamos hacer si quieres conseguir el mejor servicio de todos, ¿no? Bueno, tú puedes venir a mi inmobiliaria y yo tengo un listado de precios desde cuánto cuesta el reportaje fotográfico, cuánto cuesta meterlo en los portales de internet, cuánto cuesta hacer las visitas, cuánto cuesta tal, porque tiene que estar todo valorado, ¿no? La ley de consumo dice que en una empresa de servicios como somos nosotros, debes tener una tarifa al público de todos los servicios. Y técnicamente tú puedes venir a mi oficina, ya lo hemos explicado algún día, de hecho tenemos packs diseñados para servicios específicos. Pues tenemos un pack para herencias, un pack para documentación y puedes contratar cualquiera de esos servicios sin tener que llevar nosotros la gestión integral. Para todas esas personas que nos estén escuchando y digan, vale, pero ¿por qué necesito un agente inmobiliario? ¿Por qué no puedo vender o comprar una casa yo por mi cuenta? Bueno, pues claro que puedes hacerlo. Se puede hacer perfectamente, pero es como todo en la vida. Puede que salga bien y no tendría por qué no serlo.
pero normalmente hay una serie de cosas que pueden complicarse, o una serie de cosas en las que tú no estás preparada. Por ejemplo, pues buscar una casa, y ahora que no hay casas en el mercado, hay poca oferta, pues hay que hacer una búsqueda exhaustiva. Un agente inmobiliario puede tener muchísimos más recursos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que comparto con la asociación y con otras asociaciones de otras provincias, donde puedo hacer una búsqueda exhaustiva. No solo eso, sino que puedo anticiparme a un producto que salga al mercado. Por ejemplo, tú tienes un inmueble que un compañero está metiendo en la base de datos y a lo mejor lo pone en pendientes. Pendientes es que le falta alguna documentación para antes de salir, digamos, a las páginas web, etcétera, etcétera. Yo ya puedo ver dentro del CRM que está subiendo un inmueble y que están pendientes. Si ese inmueble se cruza con las características de la demanda de un cliente como tú que viene a mi oficina, yo antes de que salga al mercado ya le puedo avisar. Va a salir un nuevo piso de estas características, vamos a ir a verlo el primero, etcétera, etcétera. A partir de ahí podemos hablar de la complicación de la documentación, de la seguridad de hacer un buen contrato, de no tener problemas en el futuro por hacer un buen contrato cumpliendo la legislación, etcétera, etcétera. Y ya no te hablo de conseguirle la hipoteca a un comprador, porque tú vas a tu banco y los bancos siempre suelen decir, bueno, yo por estadísticas lo que más oigo, ya me ha dicho mi banco que no tengo problemas. Y yo suelo decir, estás jodido. Digo, ¿por qué? Porque normalmente una persona que está trabajando en un banco lo que hace es, bueno, pues recabar la información para ver si tú cumples los requisitos, pero al final él no va a tomar la decisión de darte la hipoteca, lo va a tomar un señor en Madrid que está en la oficina de riesgos. Bueno, es que es lo que hemos hecho nosotros en nuestro caso. Pues hace 1 año y pico, cuando empezaron a subir los intereses, yo me hice agente de crédito. Trabajo con varias empresas que negocian a nivel nacional y que pueden conseguirte una hipoteca en mejores condiciones, porque a lo mejor esa empresa este mes va a hacer 1.500, 2.000 hipotecas en toda España. Entonces es mucho mejor cliente de cualquier banco que tú y que yo. Y eso lo gestionamos nosotros con tu documentación. Entonces podemos decir que en el momento en el que ya has elegido la casa, que la quieres comprar, has tomado la decisión de que quieres esta, ¿cuál es el proceso a seguir? Lo primero, hacer una oferta. Hacer una oferta, bien en precio, bien no, y llegar a un acuerdo. Lo segundo sería firmar un contrato de compra-venta. Ir preparando la financiación con el banco, depende del tiempo que tarde el banco. Antes se tardaba un poco menos, ahora las operaciones se suelen alargar un poco más. Y una vez que tienes la hipoteca, pues nada, el banco sube los datos del cliente a la plataforma que comparte con los notarios. El notario te llama para que tú hagas una revisión de la hipoteca y a los 10-11 días es cuando se firma la hipoteca, se firma la compraventa, hipoteca y la compraventa a la vez. Básicamente es así. ¿Y cuál crees que es uno de los errores más típicos que puedan cometer los posibles compradores a la hora de elegir y llevar todo el papeleo de lo que supone comprar una casa? Bueno, yo creo que por ejemplo, no sé, puedes hablar de la negociación. No te puedes arriesgar a ponerte a negociar en un momento determinado. A ver, que ya digo que no tiene por qué haber ningún problema, pero lo normal es que... Sí, mejor prevenir que curar. Bueno, si existen profesionales será por algo. Yo te aseguro que un profesional, o cuando alguien se plantea no trabajar con una inmobiliaria, que por cierto, cuando ves un anuncio de estos, abstenerse inmobiliarias, es como que te digo yo, o sea, si yo soy una inmobiliaria, o soy José Molo, o soy una persona, es igual, yo te llamo a ti porque tienes un piso, lo tienes anunciado, o lo que sea, y resulta que te voy a proporcionar una rentabilidad inmediata, ¿qué problema tienes? Si a lo mejor resulta que por esa chorrada de no quiero trabajar con inmobiliarias, que lo que quiere decir, me quiero ahorrar los honorarios o la comisión de la inmobiliaria. Bueno, pues yo te aseguro a ti que si es un buen profesional te va a ahorrar tiempo y dinero, seguro. Seguro, porque por ejemplo, imagínate que tú estás comprando una casa y resulta que no puedes llegar a un acuerdo por la negociación con el propietario. Vamos a suponer que hay una diferencia de 5, 6, 7, 8 mil euros y el propietario, que está a su derecho, no quiere bajar más el precio. Bueno, a lo mejor a mí me lleva muchísimo más trabajo, pero yo me pongo a mirarte la financiación y a lo mejor consigo con una buena financiación ahorrarte esos 6 o 8 mil euros en los 20, 25 años que va a durar tu hipoteca, y de ahí conseguimos que ya no le tengas que exprimir más, digamos, en el precio al propietario, de tal manera que se pueda hacer el acuerdo. Por ejemplo, esa sería una de las opciones. ¿Tienes la sensación de que están demonizadas las inmobiliarias? No, cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, esto va por rachas.
Cuando la cosa se pone difícil y hay una crisis, todo el mundo viene a la inmobiliaria, ¿vale? Pero también es verdad que el que no conoce el mercado inmobiliario no sabe que ahora las operaciones teniendo, mira, nosotros no firmamos un contrato con nadie sin haber hecho toda una revisión de toda la documentación, las notas simples, todo. Si hay que arreglar una herencia, si hay una carga, todo. Todo es susceptible de poder ser arreglado con un cierto tiempo y si aparece un comprador avisándole, pues preparas eso y ya está. Pero yo veo, por ejemplo, fíjate, a mí viene gente y me dice, oye, mira, ¿tú me harías el contrato del piso de alquiler? Digo, sí. ¿Y cuánto me cobras? Pues para hacerte el contrato te cobro tanto. Bueno, tráeme el contrato, tráeme los datos, te los reviso y tal. Y yo veo que hay contratos ahora mismo en vigor en Colindres que no cumplen la legalidad vigente. Es decir, que si a malas hubiera un rollo entre el inquilino y el arrendador, probablemente el arrendador saldría perdiendo. A veces se piden fianzas que no se pueden pedir, o no se tiene un certificado de eficiencia energética, o ciertas chorradas, pues que la gente no lo sabe. Pues imagínate trasladar eso a un contrato de compra-venta. Yo que sé, que te puedan hacer una reclamación porque no has puesto en el contrato que esto se entrega como un cuerpo cierto, o que el comprador conoce perfectamente la finca o ciertos detalles, ¿no? O cómo son las entregas de dinero, etcétera, etcétera. Mira, eso es Has hecho un comentario que hemos dicho en alguna otra entrevista, que era respecto a la eficiencia energética, que comentabas que había inmobiliarias que falsificaban la Hoy he visto eficiencia dos. Energética. Sí. Pero no entiendo muy bien, ¿eso en qué les va a beneficiar si hay nada, algún tipo de revisión? Es solamente para no molestarse en decirle el primer día al cliente, oye, tienes que sacar un certificado de eficiencia energética, y entonces mucha gente cada vez menos, porque ya lo sabe, es que esto es del 1, mira, el otro día dije del 23, como a veces se te resbala, del 1 de abril del 2013, ¿vale? O sea, que es una cosa que ya lleva 11 años en vigor, lo sabemos ya todos, bueno. Hay gente que cuando viene, lógicamente, no ha vendido una casa en los últimos 20 años y dice, bueno, es que tengo entendido que eso es para ir al notario y llevar el certificado al notario para poder hacer la venta. Y no es así. Es una cuestión de que cuando tú publicitas un inmueble, la publicidad tiene que ser 100% veraz. Hay que poner el certificado energético y es obligatorio poner que el precio no incluye los impuestos ni el notario ni el registro, por ejemplo. Entonces, si tú vas a hacer una venta de una propiedad de 100, 200, 300.000 euros, ¿de verdad es tan difícil decirle a un propietario que tú tienes un arquitecto con el que colaboras que le va a hacer sin que él se moleste para nada por 80 euros más IVA, un certificado que le vale para 10 años y que es obligatorio para poder difundir su casa en condiciones? Pues no lo entiendo, pero antes la manía era que la mayoría lo ponían en trámite y muchos particulares es mejor poner no disponible, que estás diciendo la verdad. Y ahora, pues por lo que sea, muchos ponen AA, BP, bueno, sí, no sé, lo ponen automáticamente. Bueno, los que estamos en esto ya sabemos que el certificado es falso. De hecho, si pinchas en las etiquetas de los portales lo ves enseguida. Es una tontería. Pero que además estoy pensando que no creo que haya muchos inmuebles que sean completamente eficientes energéticamente hablando, no por lo menos en nuestra zona. Aquí en Cantabria, casi, para decirlo así un poco en general, se ha construido mucho para segunda vivienda. Una casa de segunda vivienda no tiene una eficiencia energética que supere la que te digo yo, la E. Estamos hablando de la A a la G. En Cantabria la mayoría son E, F, G y alguna D. Pero tú ves etiquetas ahora que ponen A999, A999, nada, es que le pegan así, sale automático y no se dan cuenta. Pero bueno, que eso es una pista que es evidente que es falsa. Bueno, pues nosotros como hacemos las cosas legalmente, eso no es un problema que tenemos. Pues no, la verdad es una cosa que no entiendo, que yo puedo entender que en su momento cuando salió la ley pues hubiera gente que estuviera un poco despistada al respecto, pero pasando más de 10 años ya no creo que... Me acabas de preguntar si las inmobiliarias estaban demonizadas y tal. Yo lo que sí veo es que cuando se lo explico esto a un cliente, porque vamos a trabajar juntos, mira, hay que hacer esto, yo te lo facilito, lo llevamos nosotros a vivienda, etcétera, etcétera y tal. Y dice, pues es que a mí esto no me lo ha dicho ninguna inmobiliaria. Y a lo mejor es un cliente que ha tenido publicado su inmueble con 8, 9, 10 inmobiliarias. No entiendo qué es lo que cuesta. Es como por no protestarle el precio al propietario, por no meterle en un problema de que se tiene que gastar 80 euros, a lo mejor por tener más inmuebles en cartera, no lo sé. Bueno, en el momento en el que ya has tomado la decisión, hemos hablado un poco de esa negociación, hemos hablado de la decisión y ahora tenemos que hablar de cerrar la venta. ¿Puede que esto sea lo más complicado sin quitar el tema burocrático? Claro. Cerrar la venta significa hablar de precio. Hay que poner de acuerdo a dos partes. Vamos a ver.
Eh, Hay dos maneras de trabajar, ¿vale? Una en la que la inmobiliaria es un intermediario que media entre dos partes buscando cerrar un acuerdo, es decir, hay unos intereses del propietario y unos intereses del comprador que no suelen ser los mismos, ¿vale? Porque el comprador tiende a hacer una oferta a la baja y entonces, pues bueno, se supone que ese agente inmobiliario media para acercar posturas y llegar a, bueno, vamos a decir al medio, ¿no? Y hay otra forma de trabajar. Si tú le dices a un cliente y se lo pones por contrato que el precio de su casa es X, porque has hecho una valoración exhaustiva, tú tienes que defender ese precio. Por lo tanto, es difícil que pueda haber negociación en el cierre de esa venta. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a ver un piso a un portal inmobiliario que ha colgado cualquiera a cualquier precio. Imagínate, un piso en Colíder de 3 habitaciones, 210.000. Ya los hay, ¿eh? Ya los hay. 210. No hay más. Últimamente está subiendo el A ver, es listón que yo en soy de Colindres. una generación que teniendo 23 años pues he comprado pocas casas en mi vida. Entonces todo esto me suena un poco Y estratosférico. tampoco sé si te ha subido el sueldo del año pasado a este, pero desde luego las casas en Colindres técnicamente o supuestamente han subido, pues si es que lo he dicho varias veces, si un piso en Colindres tendría que costar entre 150 a 170.000 euros, vamos a poner 3 habitaciones, un piso seminuevo. Pues esos pisos ya están por encima de 200.000 ahora. Claro, no me quiero imaginar entonces en localidades con mayor impacto de turismo veraniego como Laredo, por ejemplo. Bueno, Laredo siempre ha sido otro. Laredo, de hecho, es Laredo, el único Castro. sitio donde se está construyendo ahora, pero claro, es que el nivel de construcción en Laredo, vamos, resumiendo, los pisos que se están haciendo en Menéndez Pelayo, estamos hablando de precios de 400 y pico mil euros para arriba, ¿vale? Vale que se está construyendo, vale que se venderán, Ya, pero ¿a qué no le va a precio? arreglar la vida a una pareja joven que no tiene, bueno, que aunque tenga 2.000 euros de sueldo, ya me dirás tú para comprar una casa a 400.000. Y luego los chalés que se están haciendo, pues son chalés de 700, 800 y más para arriba. Pues es para gente que tiene una segunda vivienda o que quiere una primera vivienda en la playa, etcétera, etcétera. Bueno, eso demuestra que no es rentable hacer pisos, por ejemplo, en Colindres a precio de 200.000. Por eso no se hacen ahora mismo. También es verdad que si tú pones los pisos en Colindres a 200.000, bueno, pues habría que analizar si nos estamos volviendo un poco locos, si estamos volviendo a ir al 2008, si cada vez que sale la oportunidad de que no hay oferta nos aprovechamos a tope, cada propietario tiene, vamos, es lícito que lo pueda hacer. Yo pienso que éticamente, si eres un profesional de este pueblo, tienes que ayudar a contribuir a que eso se frene lo máximo posible, ¿vale? Si yo veo que un piso me lo traen fuera de precio, lo que hago es no cogerlo. Claro, a ver. Pero que tampoco veo yo que haya sueldos que hayan subido como para decir, bueno, pues es que ahora sí, ha mejorado tanto la cosa este año que ya se pueden comprar pisos de 250.000. Yo no lo veo. Claro, y que me imagino que además el vendedor tienda a valorizar su inmueble mucho más del precio que sería lo estimado, ¿no? El vendedor normalmente lo primero que te suele decir es que no tiene prisa. Y yo lo que le suelo contestar es que si no tienes prisa, pues no vendas. No Es se que además trata. estoy pensando que si tienes un inmueble en venta durante mucho tiempo, al final va a llegar un momento en el que va a devaluarse, digo yo, ¿no? Totalmente. Sí, y mucha gente te dice, bueno, tú le dices, bueno, oye, tienes un piso hace 2 años en internet, ¿qué te parece si cambiamos de estrategia? ¿Vale? Bueno, pues normalmente, si hablas del precio, una de las respuestas suele ser, bueno, es que yo no he cambiado el precio en 2 años. Digo, ya, tú no lo has cambiado, pero es que tú no lo vas a comprar. El que te lo va a comprar ya ha visto que está 2 años publicado en un portal y normalmente el comentario es, a ese piso algo le pasa, ese piso está casi caro y por eso no lo compra. Y ahí es donde quería llegar antes en el tema de la negociación. Si tú vas a una inmobiliaria que se le ocurra, que tiene una tasación, etcétera, etcétera, y tiene un precio justo, es difícil negociar. Si vas a un portal de internet donde se ha puesto cualquier precio, lo que le suele decir yo a algún comprador, bueno, con ese sí puedes ir a negociar y hacerle una oferta a la baja, pero el mío, y lo puedo justificar, está en precio. Claro, porque me imagino que hagáis una tasación exhaustiva y que... ¿cómo explicarlo? Que entendéis todos los diferentes puntos, todas las situaciones que se pueden dar para las que pueda subir o bajar el precio, pero tampoco creo que haya un margen muy grande, ¿no? Yo utilizo hasta 3 herramientas diferentes para hacer una valoración. Fíjate si es periauda, para contrastar. Y muchas veces las hago delante del cliente, para que vea que no me lo invento. Pero no solo eso. Nosotros tenemos un CRM, un programa, un sistema informático que nos une a todas estas inmobiliarias de Cantabria y al resto de las 30 asociaciones o la mayoría de asociaciones del resto de España. Fíjate la base de datos que tenemos. Tenemos las últimas ventas,
Sabemos los periodos de venta en una zona, por ejemplo, tú miras las estadísticas de San Mamés de Meruelo, de Colindres, del Aero y tal, y ves cuánto se te cuesta tardar un piso, cuánto ha habido que negociar de media. Entonces, pero sobre todo tienes las ventas de lo último que se ha vendido en esa zona. Eso es una mina, para poder saber en cuánto puedes vender la casa de tu cliente que está justo al lado, ¿vale? Bueno, de ahí es donde partimos. Claro, si tú estás en un grupo, en una asociación y colaboras con inmobiliarias, pues tienes una cantidad de información impresionante. A partir de ahí, bueno, pues el propietario puede estar de acuerdo con la valoración o no, y yo también, lógicamente, porque yo no puedo dedicarle recursos económicos a tope bueno, ni yo ni nadie, a una casa que está 40.000 euros fuera. Lo puedes meter en la base de datos y si te acuerdas del cliente, pues oye, llamarle. Que al final es lo que se ha hecho un poco siempre en el sistema tradicional. Bueno, yo cojo todo y cuando venga un cliente preguntando por pisos en Colindres, venga, se lo enseño todo. Y si llegamos a uno que le gusta, pues intentamos empezar a negociar y llegamos a la intermediación. Sí, es un poco el sistema más rudimentario. Bueno, es el más sencillo. Muchas inmobiliarias viven de eso. A mí no es un sistema que me guste especialmente. Bueno, prefiero dedicarme a pocos clientes y dedicarme en cuerpo y alma. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando hace unos segundos de los costes. En el momento en el que te compras una casa, ¿cuáles son los costes que acarrea, aparte del propio dinero que cuesta el inmueble? Bueno, depende de tus circunstancias, salvo que seas menor de 36 años o tengas una discapacidad y tal, que puede llegar vamos a decir, el impuesto que se paga en Cantabria por la compra de una casa es el impuesto de transmisiones patrimoniales, esto más o menos lo sabemos todos. Y si es una obra nueva, el IVA, ¿vale? Lo que pasa es que aquí obras nuevas, desde el 2008, pocas. Entonces, el impuesto de transmisiones, ya lo comentamos el otro día, ha bajado en Cantabria un 1% al 9%, y para viviendas menores de 200.000 es un 7%. Es decir, si tú compras una vivienda hasta 200 pagas el 7%, incluso si la vivienda vale 200.000, a partir de 200 pagas el 9%. ¿Vale? Iría si hay un inmueble que cuesta 205, pagarías el 7% hasta los 200.000 y de esos 5, el 9%. Vale. ¿Qué más? Bueno, eso sería el impuesto de transmisiones o el IVA, que es el 10% en Cantabria. Y luego está el impuesto de actos jurídicos documentados, que es todo el tema del trámite del registro, del notario y demás. Y eso suele ser un 1,5%. Vale, de acuerdo. Y luego con esto llegamos al tema de la financiación, la hipoteca, lo hablábamos un poco fuera de micros. ¿Cómo se consiguen las hipotecas en función del banco? ¿Lo has comentado? Oye, San Antonio, ¿no? Creo. Me parece que sí, porque en el WhatsApp en un WhatsApp que tenemos de la cofradía creo que lo han puesto esta mañana. Pues rezando a San Antonio, era por hacer una broma. Sí, San Antonio del Padua, eso. Bueno, pues eso. Por rezando a San Antonio a ver si vas al banco y te tal. Bueno, pues a ver. Aunque mucha gente viene pensando que le van a dar el 100% de la hipoteca, a ver, las hipotecas básicamente el banco te concede el 80% del menor de dos valores. Es decir, si tu casa vale 200.000 euros, te va a dar el 80% de 200. Si te la tasan en 220, te va a dar del precio de venta, ¿vale? Si la tasación sale por debajo del precio de venta, 180, te lo va a dar sobre la tasación. Entonces tendrías que tener ahorrado en la diferencia. Va a tirar a la baja. Quiere decir, bueno, ahora hablamos de eso si quieres, recuérdamelo. Vale. Mira, vamos a suponer que tú tienes una casa anunciada como particular, vamos a poner, ¿vale? En 200.000 euros, pero realmente vale 180. A lo mejor has venido a mi oficina o a otra oficina o has encargado una tasación que vale 300 y pico euros, porque eso sí, encargarla no la encarga nadie. Venir a que se la hagan gratis para luego discutir contigo, a veces sí, así pasa por la mañana. Pero bueno, tú la tasación, vale, sale 180 y la casa está anunciada en 200, ¿vale? ¿Qué problema tiene esa casa? Pues que cuando vayas al banco probablemente se va a tasar más en lo que yo he dicho, es decir, en los 180, que en lo que pide el propietario, que pedir es libre. Por lo tanto, cuando aparezca un potencial comprador, si tú mantienes el precio de 200, él va a tener que ir al banco, le van a dar el 80%, no de 200, sino de 180, y tiene que tener ahorrado de esos 180 el 20%, los gastos, más los 20.000 euros que pide el comprador por encima de la tasación. Al final empiezas a sumar y resulta que para comprarte un piso de 200.000 euros con una financiación relativamente baja, tienes que tener ahorrado un pastizal. Ese perfil es difícil de encontrar. Entonces,
muy difícil encontrar un potencial cliente en esa situación. Totalmente de acuerdo, tiene todo el sentido. Y lo que hablábamos del banco tirando a la baja. Bueno, a ver, el banco es un negocio. De hecho, ya lo hemos puesto otro día también en la radio. Está un poco pasado de moda hablar de 2008, pero fue un efecto tan radical de un mes para otro. En junio del 2008 a ti te tasaban una casa en Colindres en 200.000 euros y 7 meses después, que ya había entrado la crisis, la casa valía 170. Era el mismo banco, era el mismo tasador, pero la diferencia eran 60-70.000 euros. ¿Por qué? Entiendo que los bancos, cuando hay una circunstancia económica complicada, o cierran el grifo, claro, o suben el coeficiente de riesgo para dar menos dinero. Entiendo que es así. Vale. Y ahora llegamos con esto a la recta final. ¿Tú qué crees que son los consejos, los 4 o 5 consejos que le darías a una persona que está en esa situación de querer comprar un inmueble? ¿Y cuáles serían el error más gordo que no deberían cometer? Bueno, yo veo, y más ahora que hay pocas casas, que normalmente, a ver, ahora tenemos más recursos que nunca, ¿no? Tenemos los portales, tenemos internet, un montón de plataformas, etcétera, etcétera. Nosotros mismos, fíjate, tú puedes buscar ahora en internet una casa y el resultado será que entre 3 a 5 meses acabes apareciendo en una inmobiliaria diciendo, mira, estoy harta de mirar en internet, siempre veo lo mismo, los precios que hay son brutales, ¿me puedes ayudar a buscar una casa? Esto pasa muchísimo. Y ahora yo te escucho, veo cuáles son tus necesidades, por qué cambias de casa, veo si la casa que buscas existe, porque a veces las características bueno, decías antes que por qué alguien compra una casa, unas por emanciparse, otras porque crece la familia, otras porque te estás haciendo mayor y tenías un chalet en Carasa y ahora lo que quieres es un piso en Colindres para poder bajar más cerca al médico, para poder tal, bueno, otra es para poder invertir y alquilar la casa posteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te pones a buscarle una casa a una persona, con las herramientas que tenemos ahora, si la casa existe, yo siempre lo digo, yo te encuentro una casa en 3 días. Porque, a ver, tú entras ahora mismo en mi página web. Recuérdame que cuando tenga unos 10 años más a este paso para poder comprarme una casa te llame, ¿vale? Bueno, ya te conseguiré la financiación. Mira, tú entras ahora en mi página web y tienes disponibles en Cantabria inmuebles de profesionales, es decir, valorados y bueno, y con la información contrastada y todo. Sí, con una mínima tal. Son unos 1.000, ahora mismo me parece que hay 1.700 o algo así. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 30 inmuebles, 31 exactamente, pero hay otra inmobiliaria que tiene 50 y otra que tiene 70 y otra que tiene tal, todos con el mismo protocolo, con los mismos contratos, es decir, estamos seguros de que podemos colaborar porque hay un contrato que lo respalda, etcétera, etcétera, y que le da seguridad a los clientes. Entonces, yo, sin salir de mi oficina, puedo hacer una búsqueda entre 1.700 inmuebles que a lo mejor no los hay en los portales. Y esos sí que están, la mayoría en precio, la mayoría están revisados, etcétera, etcétera. ¿Cómo no te voy a encontrar una casa que existe? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y ahora, mira, hoy estamos haciendo visitas con un chico súper majo, hay gente encantadora, que ha venido de Madrid hoy simplemente, bueno, ya ha venido varias veces, porque hasta hemos hecho alguna oferta por algún piso y resulta que por circunstancias hemos decidido optar por otras opciones. Pero bueno, ha venido a buscar casa porque él no es capaz de hacerlo en internet. Entonces lo que hace es busca en internet lo que le llama la atención, me lo manda y yo lo complemento con lo que tengo. Es decir, tú tienes cualquier cosa que veas en internet, me lo puedes mandar y a mí me ayuda a conocerte mucho mejor. Y a partir de ahí, pues a veces hay que decirle al cliente, mira, este piso que tú estás buscando no está exactamente en el centro de Colindres, pero esas características sí las tiene un piso que está a 1,5 kilómetros. Bueno, a veces nos empeñamos en conseguir el 100% de lo que queremos en un sitio, ya no sé que te lo construyas tú y es muy difícil, pero de eso se trata, de ir encajando las piezas. Creo que se puede hacer muchísimo más rápido y muchísimo más seguro con un buen profesional. Y si no sabes cómo buscar un buen profesional, siéntate con uno, siéntate con otro, siéntate con otro y pregúntale qué seguridad tiene al hacer una operación contigo, qué rapidez y cuánto dinero te va a ahorrar. Pues me parece una forma muy buena de cerrar esta tertulia de hoy, esta entrevista de hoy. Antes de nada, quiero saber si se nos ha quedado algo en el tintero, algo que quieras puntualizar, algo en lo que quieras hacer más hincapié. No, pues nada, mira, ayer, bueno, como siempre damos una noticia.
Llevamos diciendo que van a bajar los tipos de interés en junio, que sí han bajado los tipos de interés, pero ayer ha subido el Euribor, ¿vale? No sé, Las vacas que entran por las que salen, al ¿no? 3,72, no sé qué. Bueno, parece que están ahí entre el Banco Central, el Bundesbank y tal. Sí, vale, bajamos los tipos, pero no sé, no se ponen de acuerdo. Nos calientan la cabeza para hacernos la ilusión de que vamos a pagar más hipoteca en junio y de repente van y suben el Euribor. Estamos en un frenesí político. Suele pasar además ahora como en el tema de las elecciones europeas y todo, pues me imagino que tenga algo que ver también. Vale, José, tenemos que decir el ganador de nuestro sorteo y recordamos el de esta semana ha sido... Espera, igual lo tengo por aquí. Vale, sí. El ganador de la semana pasada fue para la lavandería, la tarjeta de 20 euros para la lavandería Speed Queen. Fue Pablo María Martínez, así que Pablo, cuando puedas te pasas por el área 3 o por la lavandería, supongo, Sí. de Speed Queen. Y esta semana tenemos a quién. No, esta semana vamos a hacer una colaboración, pues mira, con Alex, el peluquero, peluquería Alex, en la calle La Esperanza número 5, que es de las pocas personas que me llama Pepe. Fíjate si tenemos el nivel de confianza, ¿eh? Sí, igual hay 4 personas en Colindres que me llaman Pepe. 2 primos míos, él y poco más. Y sí, además mira, ayer estuve con él, tiene el brazo derecho fastidiado, espero que se recupere. Pero como es un tío muy majo, siempre se mueve y le conozco desde que íbamos al colegio, pues esta semana le toca a la peluquería de Alex. Pues me parece muy bien y tenemos por aquí 17 nombres de todos los oyentes que han participado a lo largo de la última semana. Así que dime un número del 1 al 17. Pues el 15. Pues el 15 es María Luisa, una de nuestras oyentes más fieles. Te llevas ese vale para la peluquería de Alex en la calle de la Esperanza número 5 de Colindres. Lo dejaremos también por nuestro grupo de WhatsApp y recordar a Pedro María Martínez, que fue el ganador de la semana pasada, que nos le pase ir a por su premio. María Luisa, que os escriba lo que sea a través del grupo que tenéis y nada, lo que tiene que hacer es pasarse por la oficina en la calle La Magdalena número 21 y le damos el talón del cupón de 25 euros para que vaya donde Alex a ponerse guapa. Pues eso es. Estoy segura de que María Luisa Lara, creo que ahora había dicho esta mañana que estaba en San Fernando, en Cádiz, de vacaciones, pero estoy segura de que en cuanto venga irá a buscarlo. Por nuestra parte, José, nos vemos el próximo día con más consejos y con más explicaciones de este mundo que es el mundo inmobiliario. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado.